Bueno, bienvenidos a todos y todas. Un nuevo capítulo de Poéticas de lo Indecible con Francisco Tete Romero. Hoy tenemos la alegría de recibir a Marcelo Figueras, que es escritor, que es periodista, es guionista, es un intelectual. Y vamos a hablar de todas sus novelas vinculadas a los 50 años del golpe, que es el motivo de nuestro ciclo. Tete. Marina Arias, Marcelo y Walter Alegre en la producción general, y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Poéticas de lo indecible. Pero además hoy tenemos que decir que son los 50 años de la detención de Haroldo Conti. Un 5 de mayo de 1976 era detenido Haroldo Conti, extraordinario escritor, intelectual, militante que permanece detenido, desaparecido. ¿Por qué Poéticas de lo indecible? Más allá del peso que tiene esa hermosa imagen, Ricardo Piglia escribió en su novela Respiración Artificial, publicada en plena dictadura en 1980, a través de un personaje, el polaco Tardewski, una pregunta extraordinaria: ¿cómo hablar de lo indecible? Y yo garabateé de la novela precisamente cómo aparece. Están esperando a un profesor, el profesor Marcelo Maggi, con su sobrino Emilio Renzi, que llegue. No va a llegar. Es una novela que habla de un desaparecido sin decir que es un desaparecido. Y están hablando de literatura y en un determinado momento Tardewski, hablando de Kafka, dice: sobre aquello que no se puede hablar, lo mejor es callar, citando a Wittgenstein. Eso que no se puede nombrar, esa es la pregunta que la obra de Kafka trata una y otra vez de contestar. ¿Qué diríamos hoy que es lo indecible? Y dice claramente el mundo de Auschwitz. Y ahí nosotros podemos leer en el 80 que el Auschwitz es la ESMA, Campo de Mayo o alguno de nuestros 814 campos clandestinos de detención. Va más allá, dice, ese mundo, el de Auschwitz, está más allá del lenguaje, es la frontera donde están las alambradas del lenguaje. Hablar de lo indecible es poner en peligro la supervivencia del lenguaje como portador de la verdad del hombre. Riesgo mortal. David Viñas, en el año 65, en un libro que se llama Literatura Argentina y Realidad Política, habla de manchas temáticas. Dice que la literatura, en algunas latitudes, como la Argentina, tiene una mancha temática o varias que impregnan transversalmente generaciones, géneros literarios, así como en la literatura española es la guerra civil, en nuestra literatura es la dictadura. Nosotros con Marina, con Walter, nos propusimos a través de las distintas artes, pero pivoteando en la literatura, revisitar estos 50 años para rememorar cómo la literatura trabajó esa mancha temática, es decir, cómo a través de distintas miradas, puntos de vista y enfoque narró, renarró y sigue renarrando qué nos sucedió durante la dictadura y qué secuelas nos llegan hasta el día de hoy. Así que esa es la razón por la cual arrancamos con Poéticas de lo Indecible, nuestro segundo capítulo, y 4 cosas de Marcelo Figueras, porque lo conocemos mucho. Marcelo, además de gran escritor, es un periodista y es músico también. Eso él no quiere que digamos, pero también es músico. Se inició en el periodismo, miren en qué revistas: Humor, El Periodista de Buenos Aires, fue director de la revista mensual Caín y ha colaborado en prensa española como en El País. Podemos hablar de sus obras, El muchacho peronista, creo que fue
considerada como la novela de la década, El espía del tiempo, Kanchaska, La batalla del calentamiento, Aquarium, El rey de los espinos, El negro corazón del crimen, todos los demonios están aquí. Y el último, el año pasado, Vale 4. Por si eso fuese poco, ha sido muy importante como guionista de cine en películas claves. Plata quemada, sobre aquella novela extraordinaria de Ricardo Piglia, Kanchaska, Peligrosa obsesión, Rosario Tijeras y La viuda de los jueves. Publicó en el 2019 Recuerdos que mienten un poco, la biografía oficial y autorizada del Indio Solari, y también podríamos decir que fue cronista de guerra, cubriendo el conflicto palestino como corresponsal de guerra, ¿no? Así que bueno, lo recibimos con un fuerte aplauso a Marcelo Figueras. Bueno, Tete, decías mancha temática de la dictadura, y yo quería arrancar, y lo traje para leerlo textual, algo que dice Marcelo en el final, o sobre el epílogo de Vale 4, de su novela más reciente, me gusta decir así. Figueras dice: he descubierto que el nunca más es el sol radioactivo alrededor del cual orbita mi literatura. Y más adelante dice: todas mis novelas se articularon en torno a la violencia que describe, bueno, el nunca más. Y quería arrancar por ahí, porque después en cada una de las novelas encarás la cuestión desde diferentes géneros. Creo que inclusive Un muchacho peronista también la enlistás ahí como una ucronía de cómo se podría haber evitado el genocidio. Creo que leí eso en alguna entrevista que te hicieron. Y bueno, las particularidades por ahí de cada uno de los enfoques, cómo fueron surgiendo cada una de las novelas, más allá de esto que me parece muy impresionante de pensar, bueno, todo orbita a partir de eso y todo es una manera de pensar en qué medida y si hemos sobrevivido a la dictadura, ¿no? Algo así en algún otro lado te leí. Sí, fue un largo proceso de toma de conciencia, ¿no? Digo, hasta que llegás, retomando un poco la idea de lo indecible que tiene que ver con este ciclo, en el momento en el que llegás a preguntarte si no habría que considerar al Nunca Más como uno de los libros esenciales de la narrativa argentina, ¿no? Digo, aún con absoluta conciencia de que no es un libro de ficción, al contrario, es un libro de investigación histórica, judicial, pero de alguna manera, y sobre todo en X cantidad de pasajes, en los pasajes donde los sobrevivientes cuentan lo que tuvieron que padecer, y todo eso se convierte en algo que tiene un espesor que va más allá de lo puramente documental, ¿no? Que lo obliga a uno a ponerse en la piel de esa gente, ¿no? Entonces uno empieza a pensar si, por eso, a lo mejor lo que resulta indecible desde lo documental, uno solo puede llegar a dimensionarlo, a mensurarlo, tomándolo como si fuese una narración, ¿no? A pesar de que uno sepa que se trata de una narración de no ficción. Y nada, fue, como digo, en todo caso un reconocimiento, o una toma de conciencia tardía, digo, porque había sido, sí, he estado siempre en de alguna manera, en el fondo, como materia de algún tipo, en muchas de las novelas que yo iba escribiendo, a pesar de que nunca eran necesariamente novelas sobre la dictadura, digo, podían ser novelas policiales en un país latinoamericano imaginario como El espía del tiempo, o podían ser algo absolutamente fantástico del género de aventuras como El rey de los espinos, no importaba, pero de alguna manera creo que el nunca más se me quedó desde los 80s grabado como un texto al que yo necesitaba volver constantemente, porque de última esa era la experiencia, si se quiere,
parto doloroso de una conciencia, ¿no? A partir de la cual uno escribe o pretende escribir. En general, la violencia política y los crímenes de la dictadura en tu literatura aparecen más como un clima que como una escena explícita. En general, más como elipsis, más como sugerido, más como miedos, más como desapariciones que no se terminan de entender, ausencias, algo de ese orden más neblinoso, salvo en Vale 4, casi sobre el final del libro, donde aparecen, yo creo que son citas del Nunca Más, de cosas realmente horrorosas, de esos crímenes y esas barbaridades, atrocidades, no encuentro más palabras para ponerle, donde ahí, bueno, citás los crímenes así explícitamente. Y eso fue una decisión ética, digamos, hay algo ahí, ¿no? como distinto a lo que venías trabajando, ¿no? Y me surgió esa... Supongo que tiene que ver con el hecho de que es una suerte de novela de iniciación, una suerte de autobiografía velada, pero sobre todo también de una autobiografía de un escritor, ¿no? Digo, porque de alguna manera lo que cuenta es como una criatura argentina, digo, que atravesó la experiencia de la dictadura, se convierte primero en escritor y en todo caso en qué tipo de escritor, ¿no? Y me pareció que era válido, digamos, eso que vos mencionás incluso fue un capítulo tardío también dentro de lo que fue la escritura, ¿no? Fue algo que apareció muy al final, o directamente ya cuando estaba metido en la cuestión de la reescritura. Me pareció que valía la pena ponerlo en primer plano, ahora quizás por primera vez, ¿no? Digo, ahí por eso, lo que vos mencionás, hay testimonios que están tomados directamente del Nunca Más y sin embargo están escritos de una manera, por eso yo digo, casi podrían, este señor hablaba aparentemente, o por lo menos la reproducción de su discurso oral, suena a un párrafo borgiano, ¿no? Digo, me parece escrito por Borges, entonces había, por eso ya desde la necesidad de la víctima de definir la manera en la cual tenía que contar lo que le había ocurrido, de alguna manera también lo estaba filtrando a partir de nuestra literatura, ¿no? Y entonces a mí en ese sentido me sirvió como decir, bueno, dentro de lo que era una especie de autobiografía literaria velada, poner en primer lugar, decir, bueno, acabo de darme cuenta de que este es el libro que creo que más me ha marcado, ¿no? Después, obviamente, hay infinidad de otros, de toda la literatura mundial y de la literatura argentina, digo, pero reconocer eso, darme cuenta, decir, el libro que más me marcó no es formalmente una ficción, no es la obra de un escritor o una escritora en particular, sino es, si se quiere, una obra colectiva en todos sentidos, porque colectiva con respecto de las manos que lo escribieron y colectiva con respecto a las voces que lo informaron, ¿no? Y era para mí como, desde un lugar de humildad, decir, bueno, ok, a mí me gustaría formar parte de este colectivo de voces que ha ayudado a describir un momento de la historia que nunca ha dejado de marcarnos, ¿no? Voy con esta pregunta para restituir la educación sentimental de Marcelo Figueras, la banda sonora y la biblioteca que sonaron para poder meternos no solamente en Vale 4, sino en cómo se forjó ese escritor, ¿no? ¿Qué quieres saber de mi biblioteca o de mi discoteca, digo? Para arrancar, contá esto. ¿Cuándo entraste en la secundaria? Esto que comentás ahí. Yo empecé la secundaria en el 74, siendo
muy chico, porque yo había empezado en primer grado a los 5 años, entonces era verdaderamente una criatura, era el más chico de la división, éramos dos que teníamos prácticamente la misma edad. Y digamos, esa marca cronológica, digo, fue muy particular porque me permitió vivir, digamos, yo fui a una secundaria distinta de mi colegio primario, entonces la secundaria era una experiencia nueva en todos sus aspectos, y claro, viví esos primeros 2 años, 74 y 75, en el medio del proceso de efervescencia de recuperación de la democracia en la Argentina, que para mí, insisto, con 12 años no era algo que yo registrara y que le prestara particular atención, pero sí era consciente de que se vivía un momento de absoluta efervescencia y de libertades, y de joda, y de rebeldías, y de expresiones nuevas. Y cuando cae la dictadura, en el 76, que yo estoy en tercer año, mi colegio cambia así, ¡trac! Colegio católico de varones, bastante liberal, muy contenedor, muy amable, pero claro, cambia el gobierno, cambia la dirección de la escuela, y en los 3 años que quedan empezamos a tener un poco en lo que hoy llamaríamos la micro, digamos, en el microuniverso de esta escuela, yo empiezo a tener mi primera experiencia de lo que significa vivir bajo el autoritarismo, ¿no? Porque fuera de eso, digamos, yo tenía una familia que no tenía militancia política alguna, digo, la dictadura podría haberme pasado a 5 años luz, porque no me tocó físicamente, ni tocó físicamente a nadie que yo conociera, a nadie que fuese cercano. Entonces podría haber seguido viviendo en esa burbuja absolutamente, pero mi escuela empezó a reproducir puertas adentro algo de ese clima espantoso que estaba ocurriendo puertas afuera, de la forma muy disimulada, digo, que todos tenemos clara, ¿no? Entonces, digamos, mi necesidad de contar lo que terminó siendo Vale 4, volví a sentirla cuando empezó la última campaña electoral y empezamos a ser testigos de lo que ya empezaba a ser el fenómeno Milei, ¿no? Y entonces me di cuenta con mi psicoanalista, digo, que yo había pasado algunos de los últimos meses recordando cosas de la secundaria y a la vez sorprendiéndome porque yo no soy un tipo particularmente nostálgico. Digo, la verdad que soy mucho más feliz ahora de lo que fui nunca. Digo, no soy de ir a las reuniones de egresados, ¿te acordás cuando? No, para nada. Pero empezaron a recurrir en mí esas anécdotas y empecé a preguntarme por qué. Y llegué a la conclusión, por lo menos en lo que a mí respecta, de que yo estaba percibiendo en el aire, si se quiere, algunas de las señales que yo obviamente me conectaban con esa adolescencia, ¿no? Sobre todo esa sensación de que parece que no pasa nada, pero hay algo muy jodido que está pasando en el fondo y de lo que nadie parece hacerse cargo, ¿no? Digo, obviamente no quiero con esto equiparar aquel momento con pero sí esa sensación de casi como de locura colectiva en algún sentido, desde la negación, ¿no? No está pasando nada, no está pasando nada, nada de lo que estamos viendo es grave, no tiene ninguna gravedad. Y claro, bueno, cuando yo tenía 14 años,
esto no tenía manera de explicármelo racionalmente porque no había nada a la vista, nada objetivo de lo cual yo pudiera aprenderme para explicar mi sensación de haber empezado a vivir en el medio de una película de terror. Pero claro, ahora mi situación ya no era la misma, ¿no? Y yo veía un poco este mismo mecanismo. Digo, una de las expresiones que me parece, diríamos, manchas temáticas de esta época es la expresión fingir demencia, ¿no? Que me parece muy propia de esta época. Es una muletilla, la usamos para todo, ¿no? Fingir demencia, que a mí me parece muy elocuente porque me parece profundamente mentirosa, digo, porque en todo caso lo que estamos fingiendo no es demencia, sino estamos fingiendo normalidad, que es exactamente lo contrario, ¿no? La demencia ya está. En la demencia estamos todos metidos. Lo que estamos fingiendo es normalidad. Lo que estamos fingiendo es que acá no pasa nada, que no está ocurriendo nada terrible, no está ocurriendo nada trascendente, ¿no? Entonces, esa fue un poco digamos, el impulso que me llevó a pasar de estas anécdotas que me iban apareciendo a la conclusión de que a lo mejor había algo que valía la pena contar o volver a contar, digo, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Digo, la verdad que tenía a los más jóvenes muy, muy presentes, a sabiendas de que seguramente ahora no iban a poder sacarle ningún jugo al libro, pero que eventualmente podrían llegar a sentirse con el tiempo, con la perspectiva histórica, a sentirse identificados con un proceso más o menos parecido al de este chico, al de este adolescente, que es un adolescente que obviamente empieza a leer mucha ciencia ficción en ese momento, a leer los libros de Minotauro, que editaban desde Ray Bradbury hasta El Señor de los Anillos, pasando por Ursula Le Guin, mucha de la literatura casi de vanguardia más interesante de aquella época, bajo el sello extraño de la ciencia ficción, y que a partir de eso empieza a definir su propia vocación literaria, ¿no? Encontrar que quizás, por eso, la única manera de empezar a contar lo que está ocurriendo en el país es pensándolo a partir de un prisma de ciencia ficción, ¿no? Digo, porque creo que nadie podía concebir lo que estaba pasando desde el realismo, ¿no? Digo, tenías como que irte a una galaxia muy, muy lejana, digo, para poder proyectar un horror que se nos hacía tan difícil mirar de cerca, ¿no? La música también, ¿no? Y claro, bueno, sí, la música. Digo, en una época de surgimiento de gran música nacional, bueno, Sui Generis particularmente, la experiencia parte de la socialización era empezar a cantar esas canciones y a descubrir esas canciones, ¿no? Canciones que yo descubría primero, digo, no por escucharlas en la radio o en un disco, sino por escuchárselas a mis compañeros y a mis amigos, ¿no? Canciones en las que aparecían elementos que te permitían llegar a la educación sexual que en el colegio católico no podías arrimar nunca, ¿no? Pero sí, bueno, la música también como una posibilidad expresiva fenomenal, ¿no? También, bueno, eso, un ejemplo de cómo lidiar con lo indecible, ¿no? Digo, lo que ha sido la experiencia de los artistas del rock nacional durante esa época, ¿no? Digo, cómo hablar y cómo contar y cómo cantar sobre lo que se supone que no podemos nombrar, ¿no? Hablabas de la cuestión de la ciencia ficción y me quedaba pensando que en Vale 4 hay un juego como con lo sobrenatural, no quiero spoilear, pero hay algo ahí de lo que le pasa a Freud, que es el amigo del narrador, vamos a decir así, porque es muy autobiográfica, pero por supuesto que es una ficción, donde bordea por momentos, decís, bueno, acá hay un elemento sobrenatural, ¿qué es lo que le está pasando a Freud, ¿no? Y bueno, y lo que le pasa, no quiero hablar del desenlace, ¿no?
pero hay algo ahí también, y también lo pensaba en términos de manchas de época, ¿no? Así como por ahí en otros de tus libros hay, bueno, géneros más de otros momentos de nuestro campo literario. Ahora hay algo ahí donde no terminás como de enlistarte del todo ahí, pero sí hay como un, lo voy a decir así, como un coqueteo con lo sobrenatural, ¿no? Sí, de alguna manera lo desdoblo, por un lado, entre el personaje del protagonista, del narrador, y por otro, en el personaje de uno de sus compañeros, que se llama Freud, no por Freud, sino porque se llama Froilán, y le dicen Freud, pero bueno, el malentendido es interesante desde ahí. Me resultó casi inevitable en algún sentido porque todavía 50 años después hay muchas cosas que no consigo explicarme de otra manera, ¿no? Que a partir de un tipo de percepción que no responde en todo caso a los estímulos objetivos y a la realidad aparente. Digo, un poco como decía, ¿no? Digo, yo no viví en una perfecta burbuja de inconsciencia, porque por suerte la violencia ni de lejos rozó a nadie que yo conociera. Vivía en mi mundo de ficciones, que era lo que amaba, lo que me gustaba leer, lo que me gustaba ver, lo que me gustaba escuchar. O sea, la realidad, lo que aparecía en los diarios, digo, entre comillas, porque lo que aparecía en los diarios tampoco era la realidad, menos que nunca en ese momento, ¿no? Y sin embargo yo tenía esta percepción de que había algo espantoso que estaba ocurriendo y no tenía ninguna forma objetiva o científica de explicármelo, ¿no? Empezando por mi fobia a los policías, ¿no? Digo, que se desarrolló en esa época, que yo no me la podía explicar. Digo, ¿por qué? Y era esta cosa, veía, o sea, que iba caminando y veía un policía a lo lejos y de veras tomaba desvíos era capaz de dar la vuelta a la manzana para aparecer por el otro lado, como para saltarme al policía, como diciendo qué podía tener un pendejo de 14 años con uniforme de colegio privado, de un agente de la policía que estaba apostado en alguna calle a lo largo de la avenida Rivadavia. Objetivamente nada, pero algo había, ¿no? Y algunas de las ficciones que yo le atribuyo ahí al narrador, el chico que empieza a escribir sus primeros cuentos, son cuentos que yo escribía en aquella época, y entonces escribía un cuento en el cual, por eso, en el ámbito de esta ciencia ficción que me empezaba a gustar, de repente describir una enorme inundación, o sea, que tapa la ciudad, de la cual solo quedan eximidos, claro, las cimas de los edificios más altos, y el tipo que queda aislado en lo alto de uno de estos edificios, como una especie de Robinson Crusoe moderno, pensando a ver cómo hace para sobrevivir y qué sé yo, cómo hace para llegar a otro edificio donde sabe que había un restaurante donde probablemente haya heladeras o alacenas donde todavía queda algo con lo que alimentarse, pero dice, pero ¿cómo llego acá? Hay unas corrientes muy fuertes, qué sé yo, y entonces descubre que los cuerpos de los miles y miles de personas que se han ahogado, al empezar a hincharse, empiezan a flotar. Y como son miles y miles, son capas y capas y capas de cuerpos que se están hinchando y tirando hacia afuera, lo cual le permite, por física elemental, probar, de repente puede caminar sobre los cuerpos para llegar hasta el otro lado. Entonces yo digo, ¿pero por qué se me ocurrían esas cosas? ¿Por qué se me ocurría a los 15, 16 años que para salvarme yo iba a tener que caminar, aunque más no fuese metafóricamente, sobre los cadáveres de miles de personas? No tengo la más puta idea.
pero esas cosas se me ocurrían. Entonces, podemos tratar de tipificarlas a partir de géneros o de formas narrativas y optar por lo sobrenatural, ¿no? Pero quizás solo tenga que ver con una, no sé, hipersensibilidad o ciertas antenas que uno no tenía clara que tenía. Pero, digo, si yo, que no tenía ninguna información, podía captar eso y de alguna manera a veces operaba mi alma y generaba esas imágenes, ¿qué pasaba con toda la otra gente, con todos los adultos que estaban alrededor mío, ¿no? Tenemos un pedacito de Kamchatka, la película de la que fuiste guionista y que dio origen a tu novela Kamchatka, y para compartirla. Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado y encontré un tesoro. Y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe, mi hermano en un santo y yo en Houdini. Y cambié de casa, de colegio y de nombre para ser yo mismo. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen. ¿Sabes qué es lo único que me da miedo? Que no volver a verlo nunca más. Mamá, ¿qué le pasa a papá? Necesito saber que ellos van a estar a salvo de toda esta mierda. ¡Lucas! A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. No atiendan ninguna llamada y tampoco llamen a nadie. Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka. Bueno, 23 años, ¿no? Decíamos hace un rato de Kamchatka. Perdón, aproximadamente sí. Qué increíble, ¿no? Increíble. Yo me acuerdo cuando se estrenó y me acuerdo cómo... Sí. Yo era bastante Y chica. ahí me gustaría este diálogo con tres tiempos. Así como fines del 2023, en algún momento del semestre del 2023, cuando se veía venir Milei, pensemos en la Argentina que estalló en 1000 pedazos entre diciembre del 2001 y el 2002, previa a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Una Argentina donde tampoco se podían decir determinadas cosas y había como cierta idea de que se estaban agotando las formas, los puntos de vista desde los cuales revisitar la dictadura. Contá un poco qué te llevó, aparte de esta cuestión de que primero aparece la película, porque es muy importante para poder restituir Harry, un niño de 10 años que arranca la novela hablando en primera persona. Digamos, es una idea que surgió después de lo que fue la experiencia de Plata Quemada, la película, como vos decías, basada en la novela de Piglia, que también dirigió Marcelo Piñeiro, y que fue el primer guión que yo escribí, ¿no? Marcelo me convocó para trabajar juntos, ahí apareció la posibilidad de Plata Quemada, y fue lo primero que hicimos juntos, y la verdad que fue una experiencia muy linda, muy transformadora, después de la cual, o sea, obviamente los dos nos quedamos con ganas de seguir, ¿no? De seguir colaborando, de seguir creando cosas. Y no había ninguna idea clara, simplemente más allá del deseo de decir, bueno, hagamos la próxima, sea lo que sea. Y era tan abierto, digo, que en un momento por eso llegamos a coquetear hasta con ideas de ciencia ficción. Podría haber sido cualquier cosa, cualquier cosa.
Y yo por la mía me iba dando cuenta cada vez más que todas las ideas que se me ocurrían tenían que ver con la dictadura de alguna manera. Y empezaba a darme cuenta que yo tenía la necesidad de hablar sobre esto en un tiempo, digo, como insinuabas vos, en el cual era totalmente piantabotos ya, ¿no? Por un lado, estábamos viviendo en la impunidad más absoluta, obediencia de vida, toda esa cuestión. No parecía haber vuelta de hoja con eso. Seguíamos conviviendo con los asesinos, porque uno no sabía quién era el que estaba comiendo en la mesa del lado, ¿no? Se había agotado también un poco el tema, sobre todo por una tendencia a tratarlo de, bueno, vos hace un rato hacías mención a que yo usaba elipsis, o que nunca trataba, porque digamos, ya la recurrencia de películas donde era el militante y que era torturado, y entonces, que era algo que había que contar, no quedaba duda, ¿no? Digo, pero claramente no era la única manera de hablar sobre ese periodo, digo, porque, digo, por supuesto, sin negar lo que fue el martirio de toda esa gente, a todos nos había pasado algo en esa época. Todos habíamos pagado un precio y sacrificado algo, a conciencia o no. Y yo me daba cuenta de esto cada vez más, y con cierto temor, porque digo, si le digo a Marcelo de escribir mi historia sobre esto, me va a decir, ¿estás loco? Digo, no, vamos a escribir una película que no va a ir a ver nadie. Pero a Marcelo le pasaba lo mismo de alguna manera, ¿no? Y ahí un poco la premisa es, precisamente por esta circunstancia, era ¿cómo hacemos para hablarle de esto, para contar una historia de esto a gente que da la sensación de que ya no quiere oír hablar más de esto? ¿Cómo hacemos para seducirlos a través de una historia, para que se sienten a considerar algo que muchos de ellos ya dicen, ya está, ya pasó, ya lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado, ya no se puede hacer nada, hay que mirar para adelante? Y por eso ahí surgió la figura del niño, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, si podemos tomar el punto de vista de un niño al cual no se le puede achacar responsabilidad o culpa alguna en lo que le está pasando, ¿no? O sea, un inocente proverbial en algún sentido. Y vivíamos, lo conversábamos hace un ratito, vivíamos en épocas en las cuales pensábamos que había cosas que eran imposible mostrar, narrar. Por ejemplo, si queríamos mostrar que los padres de Harry, del protagonista, que estaba claro que eran militantes políticos, pero si eran militantes políticos que estaban integrados en lo que era la lucha armada, esto era algo que nosotros considerábamos que era imposible de narrar en ese momento, porque hubiese generado el inmediato levantarse de barreras, de prejuicios, como decir, no, esto yo no quiero considerarlo. Entonces ahí otra vez tuvimos que ser elípticos y centrarnos sobre todo en la experiencia de los niños, ¿no? Porque la pregunta finalmente, aunque más no sea, es la misma pregunta, bueno, por eso que se habrán hecho tantos después de Auschwitz, la misma pregunta que nos hacemos ahora durante Gaza, es decir, aunque fuese una criatura sola que tuviera que sufrir estas iniquidades, nada de esto estaría justificado. No hay manera de justificar esto como proceso histórico. Digo, lo que hay que hacer es al revés, hay que condenar estos procesos históricos, aunque más no fuese por la infausta suerte de una criatura. Y eso fue un poco lo que generó que Kamchatka fuese como es. Incluso, digamos, en la primera aproximación
lo que se nos había ocurrido era que Kamchatka empezase donde ahora termina, que Kamchatka empezase cuando el niño queda en manos de sus abuelos y ya no vuelve a ver a sus padres. Pero ahí también nos pareció que iba a ser una historia de una tristeza tan insondable, tan intolerable, que yo le dije, ¿y por qué no hacemos el antes? ¿Y por qué no aprovechamos que incluso en una situación de peligro espantoso como es estar viviendo en la clandestinidad con padres militantes, el niño pueda jugar? Porque los niños jugamos en cualquier circunstancia, los niños jugamos en las ruinas de la ciudad bombardeada, con los escombros, y armamos castillitos y aviones con hierros retorcidos, ¿no? Entonces esa cosa del ok, estamos viviendo en una ciudad que no es la nuestra, con gente a la que no conocemos, con nombres cambiados, y por qué el niño no podría tomar esto como un juego, por lo menos durante... Y que eso nos permitiera un trámite donde todavía existía lo liviano, ¿no? Donde todavía estaba la posibilidad de reírse, de tener una aventura positiva, de aprender algo, para que la película por eso pudiese ser verdaderamente digerible como experiencia, ¿no? Y gracias a Dios, después de Kamchatka cambió la historia como cambió, y se acabó la impunidad, y al acabarse la impunidad también pudimos empezar a rever el periodo histórico sin tantos miedos, y ahí aparecieron películas como Infancia clandestina, que se podían permitir las cosas que ni Marcelo ni yo habíamos podido permitirnos en su momento, ¿no? Mostrar que los papás del pibe sí eran militantes y estaban armados y qué sé yo, y esto hay que mostrarlo también, pero bueno, se lo pudo mostrar en un periodo histórico que nos permitió esa honestidad intelectual, ¿no? Pero verdaderamente... Otro tercer tiempo es el de Macri. Y allí aparece el negro corazón del crimen. ¿Por qué reponer a Rodolfo Walsh en esa época? Y en Vale 4, porque parece que con Marina subrayamos casi las mismas cosas, con Marina subrayamos esto que aparece en Vale 4. Hace no demasiado escribió una novela sobre el periodista y narrador Rodolfo Walsh. Es un libro que puede leerse en tándem con su obra más conocida, Operación Masacre, porque cuenta lo mismo pero desde otro ángulo. Y ahí dice, esta narración, Vale 4, que está por culminar, puede leerse en paralelo porque lo complementa con el nunca más. A ver, restituyamos el contexto del macrismo y de vos trabajando con un personaje que es Rodolfo Walsh, que no es el Rodolfo Walsh militante, sino es otro Rodolfo Walsh. Es el que está jugando al ajedrez en un bar de La Plata, que es antiperonista. Bueno, ahí vamos. Y un poco fue, bueno, por eso vos hablás de un tercer tiempo, un poco fue una reacción similar a lo de Kamchatka, en el sentido de decir, esta es una historia maravillosa. Ahora, ¿cómo hago para contar la maravillosa historia de Rodolfo Walsh en un momento de la historia o en un momento del país en el cual ya con solo mencionar el nombre, eso va a decir, no, esto ya no, esto es otro tipo de cosa. Cuando... más allá de todo otro condimento, es una de las historias más increíbles que han tenido lugar en este país durante el último siglo, ¿no? Entonces bueno, ¿cómo hago para contarle la historia de casi pre-Rodolfo Walsh, la historia de casi cómo Rodolfo Jorge Walsh se convierte en Rodolfo Walsh, a todo un montón de gente que si le digo cómo se llama este personaje no va a querer leerla, ¿no?
Entonces ahí surge el hecho de, bueno, vamos a contarla como si fuese un policial, como si fuese un elemento, que lo fue en muchos sentidos, digo, era una historia de intriga y una investigación detectivesca, porque es lo que era, solo que en este caso tenés un personaje maravilloso, que es el tipo que hasta ahora escribía historias de detectives y a la cual la historia verdadera, la historia contemporánea, lo pone en la disyuntiva de convertirse en un detective de verdad. Y cómo esa experiencia le cambia la vida, o sea, le cambia la vida en todos los aspectos. Le cambia la vida personal porque termina separándose de su mujer y enamorándose de otra mujer. Le cambia su mirada, su concepción política. Era un tipo, un gorila fenomenal, Walsh. No sé si han tenido la oportunidad de leer el prólogo o los prólogos, si quieren, a las 2 primeras ediciones de Operación Masacre, en los cuales Walsh hace lo indecible para tratar de decir, ojo, que yo no soy peronista bajo ningún concepto, no vayan a creer. En realidad conté esto por otras razones, pero tiene una especie de pánico, digo, a abandonar su propio gorilismo, digo, fenomenal. Y además lo cambia como escritor. Digo, la diferencia que hay entre el escritor de los cuentos policiales del comienzo y el escritor de Operación Masacre es abismal. Son casi 2 personas diferentes. Entonces, por eso, para mí contar la historia de estas transformaciones, si se quieren, en estos 3 niveles distintos, me parecía apasionante, y lo que quería era atraer al lector antes de que se diese cuenta, ¿no? Digo, por eso el protagonista durante casi toda la novela es simplemente R, como la inicial, digo, para tratar de dificultar a la gente que está muy apegada a sus anteojeras ideológicas, poner un freno antes de tiempo, ¿no? Y le das un gran lugar a Enriqueta Muniz, ¿no? Claro, Hay fundamental. algo ahí en tu novela que es fantástico, ¿no? Es una historia de amor también, además de un policial. Bueno, pero esa es parte de la transformación. La transformación es humana, ¿no? Digo, cuando uno puede hacer digo, es para mí, en algún momento lo haber dicho, es una conversión tan poderosa como la de Saulo de Tarso en San Pablo, ¿no? Digo, lo volteó del caballo, literalmente, le quitó el barro de los ojos y le permitió ver la verdad. Y claro, Enriqueta es la coprotagonista lisa y llana, que estuvo oculta durante décadas, porque Walsh, por un lado, se lo había dedicado en las ediciones originales de una manera muy, muy elíptica, diciendo a la hija del sol. ¿Quién era la hija del sol? Digo, estaba hablando de una egipcia, digo, la hija de Ra. Y recién en el prólogo a la 3ª edición, que ya es el prólogo canónico, digamos, el prólogo que forma parte de todas las ediciones de Operación Masacre, ahí él se lo agradece y le reconoce y dice, en realidad, cuando yo digo hice, en realidad debería decir hicimos, cuando digo pensé, debería decir pensamos, pero aún así, claro, digamos, esa es la única, digamos, irrupción objetiva de Enriqueta en lo que es el corpus del texto de Operación Masacre, ¿no? Pero la intervención de ella fue absolutamente fundamental en toda la investigación, y aparte de un coraje mayor todavía que el de Walsh, ¿no? Estamos hablando de una pendeja española de 22 años, ¿no? En un país que no es de ella, metiéndose con toda esta historia, y ella es la que verdaderamente hizo posible que Walsh llegase
a abrirse al sufrimiento de las víctimas, ¿no? Porque no olvidemos que la investigación surge del testimonio del fusilado que vive, de Juan Carlos Libraga, y todos los primeros artículos que escribe Walsh al respecto tienen que ver con esto, es la víctima que sobrevivió y cuenta, y buscar a las otras víctimas que sobrevivieron. Pero un poco ahí volvemos a lo que yo decía, digo, ¿qué pasa cuando contamos tan solo la historia del militante torturado, ¿no? Y los que hay atrás, digo, ¿y qué pasaba con las víctimas, con las familias de las víctimas que no sobrevivieron, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿qué historias de vida había ahí, ¿no? Digo, esas viudas, esos huérfanos. La nena Carranza. Claro, la nena Carranza, pero por eso, y ahí tenés también otra transformación, digo, cómo llega. Digo, otra cosa fascinante para mí de la escritura de la novela era esto, ¿no? Era mi propia tarea detectivesca, digo, para ir pescando cómo Walsh iba cambiando de manera evidente, está en los textos. Si uno sigue el proceso de gestación de Operación Masacre en sus distintas versiones, hasta llegar a lo que hoy consideramos canónica, uno ve esto, ¿no? Y ve cómo, digo, finalmente cuando Walsh toma la decisión de empezar por Carranza, ¿no? Digo, no empieza por la historia de Libraga, que era el fusilado que vive, que quizás era el elemento más morboso y genial para atrapar al público, ¿no? Digo, te voy a contar la historia de un fusilado, un tipo al que fusilaron, pero un fusilado no murió. Y de repente lo que cuenta es la historia de uno de los que fusilaron y sí murieron, ¿no? Digo, empieza, no era un hombre feliz, Carranza, aquella noche, porque ha descubierto que, sin minimizar, digo, el horror que pasaron los Libraga y los Troxler y los que sobrevivieron a esa noche, el horror mayúsculo es de los que no sobrevivieron, y de sus deudos, ¿no? Y de sus afectos y de sus amores. Y en eso yo creo que Enriqueta fue fundamental, digo, en ayudarlo a sensibilizarse con el dolor que estaba más allá del elemento que podía llegar a la primera plana de los diarios, ¿no? Y llegar a la Operación Masacre cambió mi vida haciéndolo, descubrí el amenazante mundo exterior, ¿no? Que es esa cita. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, pero ahora viene el momento musical con la queridísima y talentosa cantante Sandra Márquez y el no menos talentoso, el maestro Federico Misray en el piano. Este es nuestro momento musical. Mientras tanto, recomiendo, lean en El cohete a la luna el homenaje que hace Adolfo Aristarain, Marcelo. De Paco Ibáñez y Goitisolo José Agustín, palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti.
Ellos esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso en ti. Gracias. De Piazzolla y Pino Solanas. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño en el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero sur. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo
tiempo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo al sur, te quiero sur, te quiero sur. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos una sorpresita, ¿tenemos tiempo? Queremos hacer como un tema final, un tema compuesto para Estela de Carlotto, por Luis Longhi y Guillermito Fernández, y se llama Lejos de vos. A ver si... Tuve un ensueño de inmortalidad, un precipicio sin final, un túnel de calamidad cayendo al mar, sin garantías de llegar. Hay superhéroes en cualquier lugar que uno descubre al despertar. Una cortina que tapaba el sol de octubre abrió sus alas justo a tiempo para ver. Lejos de vos, estoy con vos. Tuve tu abrazo que fue eterno. Tiembla mi voz al descubrir la lucha que de seguir. Algunos cuentos te los cuentan mal para que sufras al final. Conejos malos con bastón tramando horror, trampas que Alicia no soñó. Los remolinos del amor están en las estelas de la mar. Si sé leer, puedo entender la historia. Si sé escribir, puedo contar lo que yo sé. Lejos de vos, estoy con vos. Tuve tu abrazo que fue eterno. Tiembla mi voz al descubrir la lucha que de seguir. Muchísimas gracias. Hasta el tercer capítulo.